Amigos de Círculo Magenta, estamos el día de hoy con ustedes aquí, Rodrigo Carvajal Dal Ramón. y un servidor. Pues en este día del segundo anuncio, del segundo round del gabinete de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, en donde pues vamos a entender a quiénes se nombró. ¿Nos comentas tú, Rodrigo, quiénes son? Bueno, primer nombramiento importante, Lucianela González, próxima secretaria de Energía. Raquel Buenrostro, una vieja conocida del sistema político mexicano, a la Secretaría de la Función Pública, que se va a convertir en una supersecretaría porque va a tener nuevas facultades, ya les estaremos comentando. Está Jesús Antonio Esteva en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Edna Vega en la SEDATU, es decir, la Secretaría de Ordenamiento Territorial, Urbano y Agrario. Y está también el doctor David Kersenovich para la Secretaría de Salud. Perfiles muy técnicos, ya sea emanados de la Universidad Nacional Autónoma de México o el Colegio de México. A ver, vamos empezando por decir que en ese segundo round vuelve a prevalecer el espíritu Sheinbaum, Así es. no el espíritu López Obrador. El único elemento de este grupo hoy, que es López Obradorista, por así decirlo, sería Raquel Buenrostro, Así que ha es. sido utilizada para ser la jefa del SAT, donde hizo muy buen papel, donde luego se fue a Economía, cuando se trató de Cloutier, y ahora pues viene a esta etapa de función pública, digamos que le están dando no el bastón de mando, sino el látigo de mando para, que es la función pública, el castigo al que se porte mal. Así es. La lupa. ¿Se va a convertir en una supersecretaría en qué sentido? Va a hacer una revisión de todos los contratos federales, va a poner en cintura a todos los oficiales mayores de las secretarías de Estado, es decir, el control del dinero lo va a revisar 100% en el gobierno federal Raquel Buenrostro. Uh-huh. Y Raquel Buenrostro también va a coordinar a todos los jefes de la unidad de finanzas y administración de las distintas secretarías. Por eso está renovada la Secretaría de la Función Pública, por cierto, una posición a la cual se esperaba que llegaría Javier Corral, el expanista, pero que en últimas instancias se quedó en el camino, porque Javier Corral fue quien desarrolló esta idea de un nuevo sistema nacional anticorrupción, que veremos si se implementa o no bajo Raquel Buenrostro. Lo que sí es, si vemos la mancuerna Lucelena González con Raquel Buenrostro, pues realmente está dando Claudia Sheinbaum un manotazo sobre la mesa de decir las posiciones de los contratos de energía y los grandes contratos de infraestructura, que por cierto, ha habido contratos muy polémicos en los últimos días. Por ejemplo, Pemex en las últimas 2 semanas ha asignado contratos por más de 5,000 millones de pesos, sobre todo a empresas de Mota Engil México y del entorno de Carlos Slim. Ahí va a poner Claudia Sheinbaum ya su propio sello y su propia marca, y es el elemento que veo más fuerte dentro de este gabinete. A ver, yo lo que veo, Rodrigo, en ese segundo round es lo siguiente. Si bien en el primer round tuvimos una experiencia, una expertise al ver a Marcelo Ebrard, a Juan Ramón de la Fuente, a todo este elenco que surgió, bueno, pues en esto lo que vemos es, como dijiste ahorita, se privilegia, bueno, primero se privilegia el entorno de la propia Claudia Sheinbaum. Es decir, se trae del gobierno de la Ciudad de México, se los trae los levanta de nivel y los pone. ¿Por qué? Pues confianza, ha trabajado con ellos, le han dado resultados y eso es entendible. Hay lealtad. Vamos a ver cómo se comportan a la hora de dar resultados. Es decir, está sobre ellos el beneficio de la duda. Así es. Pero dicho eso, llama la atención lo que ahorita decías, que es que todos sean unamitas o del Politécnico y no haya gente que sea, pues, ni del Tecnológico de Monterrey, ni del ITAM, ni de la Anáhuac, ni de la Panamericana. Es decir, de una u otra manera, como que los personajes que vienen de universidades públicas están en demérito o se les considera de liberales o hay alguna cosa ahí, porque, insistimos, no puede ser que en este país, a la hora de que se elijan los mejores hombres y mujeres para ocupar los más elevados cargos públicos, siempre terminen por ser los miembros de un clan de amigos. Pasó con el PRI, pasó con el PAN, pasa ahora con el morenismo, y siempre el problema termina siendo con que somos el país del gabinete de cuates. A ver, Ramón, es bienvenido que sean perfiles técnicos, que sean perfiles serios, que no tengan, digamos, esta estatura política, porque significa que se van a dedicar a arrastrar el lápiz y realmente hacer política pública, en este caso, política pública socialdemócrata, dirían algunos.
Pero ¿cuál es mi crítica? Mi crítica es un gabinete 100% chilango. ¿Dónde están representadas las diferentes regiones del país en este gabinete de Claudia Sheinbaum? ¿Dónde está el norte del país? ¿Dónde están, como tú lo mencionas, los egresados del Tecnológico de Monterrey, de la Universidad de Monterrey, incluso de la UNI, que es una institución pública también? De primer nivel. Está demasiado concentrado en esa parte. Y eso creo que a Sheinbaum le puede terminar pesando, porque Sheinbaum necesariamente van a estar de embajadores en las diferentes regiones que no son 100% afines a la Cuarta Transformación. Nuevo León es un claro ejemplo. ¿Quiénes van a ser los embajadores del gabinete de Claudia Sheinbaum en Nuevo León? Pues Waldo Fernández. eso va a estar por ver. Waldo Fernández ya lo estaremos comentando también en la siguiente sección. A ver, llama la atención otra cosa. A ver, Claudia ha sido en extremo cuidadosa en estos primeros 2 rounds de no poner sobre la mesa las famosas designaciones sensibles. ¿Cuáles son estas? Secretaría de Gobernación, donde se menciona a Rosa Isela Rodríguez, la actual secretaria de Seguridad Nacional, que si eso llega a ocurrir, Rodrigo, pues será una clara imposición de Andrés Manuel López Obrador, porque nadie en sus 5 sentidos pensaría que Claudia Sheinbaum fuera a decir que quisiera poner ahí, después de desplegar toda esta playa de personajes, unos muy experimentados, otros menos, pero como dijiste ahorita, técnicos, pues de una u otra manera, como aquí decimos, Claudia va ganando el campo por ahora, pero cuando venga a gobernación, se habla mucho y me preocupa muchísimo el que se esté diciendo que Mario Delgado, el cuestionado presidente de Morena, The Huachicol Boy, el hombre del huachicol, ¿sí? Se esté mencionando para secretario de Educación. Imagínate que hasta la jornada publicó una rayuela para criticar esa posibilidad. Claro, por supuesto. A ver, a todo el mundo sorprendió que el personaje que estaba encaminado desde hace semanas a ocupar educación, que era Rosaura Ruiz, terminara creándose una secretaría muy justa, porque además hace falta. Y que además se le va a asignar muy probablemente también educación superior a la secretaría. Ojalá que se haga. Pero a mí lo que me dice es que si efectivamente Claudia Sheinbaum decide, porque alguien se lo recomienda, ¿sí?, poner a Mario Delgado como secretario de Educación, no me cabe la menor duda de que va a seguir siendo la familia Concheiro, ¿sí?, los que van a seguir mangoneando ahí, como lo hicieron desde que cuando entró Esteban Moctezuma, y motivo por el cual Esteban decidió retirarse de Educación e irse a Washington. Entonces, y nos faltan todavía la famosa Secretaría de Seguridad Pública, con García Harfuch al frente, el secretario de la Defensa, muy importante, y el secretario de Marina, que por cierto, me llamó la atención. Presenté el libro esta semana en la Ciudad de México, en el Club Industriales, una muy buena audiencia, y varios personajes se me acercaban para decirme, ¿qué sabes, Ramón Alberto, de la supuesta fusión de la Defensa y de Marina? Le dije, no me cuadra. ¿Por qué? Porque son 2 instancias muy distintas y muy distantes. Y sobre todo en la relación con Estados Unidos. Por supuesto. Marina, number 1, Defensa, abajo. Que el presidente López Obrador en una conferencia mañana reciente se encargó incluso de hacer notar esta diferencia. Es decir, dijo, el ejército siempre ha sido muy leal y la Marina en ocasiones ha respondido a intereses ajenos a lo que dice el presidente de la República. Es decir, traducción, la Marina en ocasiones ha llegado a trabajar para Estados Unidos y no para el gobierno mexicano. A mí me pareció una declaración muy temeraria del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo que queda de relieve es que tanto en la Secretaría de la Defensa como en la Secretaría de Marina siguen los jaloneos permanentes. Por ejemplo, en la Secretaría de la Defensa, entre el general Gabriel García Rincón y el general Ricardo Trevilla, que tienen como común denominador que ambos son cercanos al clan del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, pero están muy fuertes ahí los jaloneos, y yo creo que por eso Sheinbaum no ha terminado de abrir la baraja o está consensando con los poderes fácticos de las Fuerzas Armadas. Comentabas también el caso de Mario Delgado. Me parece a mí muy relevante que Mario Delgado está generando la percepción pública, intentando acompañar a Claudia Sheinbaum a todos los eventos, incluyendo, por ejemplo, la visita reciente al foro del Consejo Coordinador Empresarial, como haciendo ver que Claudia Sheinbaum le debe algo, como que esos 60 millones de votos que recibió Claudia Sheinbaum realmente se los debe a Mario Delgado. Bueno, o sea, se los deberá no necesariamente como presidente de Morena, sino por el sufragio de dinero
del huachicol Y fiscal. justamente a eso voy, porque Claudia Sheinbaum ha sido muy insistente que, dado el problema fiscal que va a tener, que va a necesitar resolver un déficit de 900,000 millones de pesos, que por cierto, esos 900,000 millones de pesos habrá que sumarle al menos 100,000 millones por los anuncios que ha hecho de la formación del nuevo Sistema Nacional de de los Cuidados. maestros y las ¿De mujeres. dónde va a salir ese dinero? Y Claudia Sheinbaum ha sido explícita, ese dinero va a salir de las aduanas. Coincide esa declaración de la virtual presidenta electa con mensajes que han enviado desde Texas algunas autoridades de inteligencia, filtrando a las cámaras de comercio, en específico de Matamoros y de Reynosa, de que el huachicol fiscal sigue siendo una realidad en Tamaulipas. Bueno, eso no solamente no ha terminado, se sigue incrementando. Y ya al puerto de Altamira se le sumó de manera consuetudinaria las descargas de más buques en el puerto de Tuxpan, en Así Veracruz. es. Entonces, cuidado porque... Que ese es el riesgo, Ramón, también que va a enfrentar ahora Lucelena González. Lucelena González, una tecnócrata, pero que va a tener que acceder a este oficio político para enfrentarse a los grandes poderes fácticos que hay en el mercado energético nacional. A ver, recordemos, de la Secretaría de Energía de Rocío Nale surgieron estos conflictos de interés tremendos que terminaron financiando su campaña en la gubernatura de Veracruz, que generaron nuevos empresarios como Daniel Flores, a quien se le asignaron 27,000 millones de pesos en contratos de Pemex, y que fue parte esencial de lo que fue el proceso interno de la campaña de Dan Augusto López. Ahora ese es el nuevo entorno al cual Lucelena González va a tener que hacer frente. A ver, Y eso incluye la parte del huachicol. Lucelena tendrá que enfrentar primero las presiones de los proveedores extranjeros, particularmente Schlumberger, Bechtel, ¿sí? Y Halliburton, Ramón, debe Pemex en lo que resta del 2024 30,000 millones de dólares a extranjeros o en general. en general. Bueno, son proveedurías que están congeladas. ¿De dónde va a sacar 30,000 millones si la producción la acaban de anunciar que está caída a 1,5 millones de barriles diarios? ¿Sí? No nos alcanza y siguen guachicoleando y siguen menguando la capacidad de producción de combustibles en el país. Eso va a ser una papa muy, muy caliente porque, pues, cuidado que a Claudia Sheinbaum le toque ser quien le ponga la lápida encima a un Pemex que está financieramente Pemex agonizante. es la petrolera más endeudada de todo el mundo, con Más más de de 100 1,000 mil millones. millones de dólares de Ujú. pasivos, Ujú. de los cuales el 40% los va a tener que resarcir en los primeros 3 años de gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es la salida a esta parte, según lo que comentan expertos? La única manera de poder financiar esto, porque si tú liquidas completamente Pemex, el puro valor en libros te va a dejar con una deuda de 90,000 millones de dólares. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Empezar a vender el portafolio de exploración y producción, como se planteó en la reforma energética de Como 2013. ya lo han estado avanzando con Carlos Slim, Como ya lo han estado avanzando con Carlos Slim. quien ya compró a Aquí Bayeres. el tema es, yo veo como Lucelena González, como probablemente no en el primer año de gobierno lo va a poder hacer, porque todavía va a estar muy presente la sombra de esta política energética nacionalista del presidente López Obrador, pero sí va a llevar a encaminar la transición de Pemex porque se lo va a exigir la realidad fiscal del país. Bueno, pues Rodrigo, nos quedamos con este segundo round todavía en favor de Claudio Sheinbaum, pero pues como suele suceder los concursos estos que hacen en la televisión, el primer round y el segundo round valen pocos puntos hasta que no viene el tercero, que es el Así definitivo, y cuando sepamos ya realmente quiénes ocuparán las carteras de gobernación, de seguridad, de educación, de la defensa, Del bienestar, que hay mucho dinero. y el bienestar, exactamente, donde hay mucho dinero, bueno, empezaremos a saber exactamente si Claudia logró pintar la raya y poner a su equipo, que hasta ahorita va, digámoslo así, aún con el asunto de Raquel Buenrostro, invicta. Quiero decir una cosa, ¿vale? Porque fíjate que recordarás que durante mucho tiempo, sobre todo en el arranque, en esos jaloneos que estaban en el SAT, fuimos bastante críticos de Raquel Buenrostro. Sí. Y fuimos viendo una evolución en ella en que se convirtió de ser el látigo detrás de, al final del SAT y al principio ya con economía, se convirtió en un enlace. Y yo me he encontrado en el camino muchos hombres de empresa que dicen que detrás de ese rostro fuerte está alguien que entiende las cosas Que escucha. y que escucha y tiende puentes. Y esa parte es importante. Entonces creo Y que... algo positivo creo que Raquel Buenrostro es que
va a tener que hacer bien su trabajo de los ahorros, de las licitaciones, porque así lo exige la realidad donde ya no se puede desperdiciar un solo peso en la siguiente administración. Si hay una mano dura en el gobierno del observador y habrá una mano dura en el de Claudio Sheinbaum, esa será Raquel Buenrostro. Así Pero es. esperaremos a los próximos nombramientos. Bueno, el segundo tema inevitablemente es este calentamiento de la elección norteamericana que se da en medio del segundo debate, que se da en medio de todo este jaloneo con México por la migración, por el fentanilo, por los cárteles, y que está escalándose. Yo estaba el fin de semana en Estados Unidos cuando me tocó ver en CNN el programa de Farid Zakaria, donde este personaje, que es un periodista muy reconocido, del nivel de Stephanopoulos, del nivel de la gente que se mete a investigar, le dedicaron toda una hora en prime time dominical a el tema de México. Y lo que me sorprendió fue que fue un programa, digámoslo así, equilibrado porque sacó la parte política, la parte migratoria, la parte cárteles de una manera sacudidora. Y por otro lado dijo, bueno, pero también está la parte bonita que es la economía, que ahí va, que el nearshoring se está moviendo, sacó a Monterrey como el ejemplo vivo Sí. de la pujanza. Pero a mí lo que me preocupó fue que el arranque fue muy claro. Si el señor Trump llega a la presidencia, la invasión de Estados Unidos sin permiso de México, de tropas americanas, a entrar a atacar a los cárteles mexicanos va a ser inevitable. Eso planteó sobre la mesa el programa y empezó a dar una serie de ejemplos y situaciones con diferentes analistas. ¿Cuál es su situación que estás viendo ahí? Bueno, a quien piensa que es una exageración la idea de la probable invasión de fuerzas especiales norteamericanas en México, pues que haga una revisión de cuál es la realidad en este momento del Partido Republicano y cuál es el consenso dentro de la derecha estadounidense, porque el consenso es México representa un estado fallido desde su punto de vista, un estado que ha Y cedido desde el poder a nuestro los también. cárteles y en eso también, un estado que ha cedido poder a los cárteles, que esta nueva territorialidad ganada también se ha traducido en un mayor poder para seguir exportando fentanilo que cobra 107,000 muertes al año en Estados Unidos y requiere de una acción militar similar a la del Plan Colombia. A ver, algunos nombres de personajes que están a favor de esto. Lindsey Graham, el tercer o segundo senador más importante de la Cámara de Senadores. Por supuesto, Ron DeSantis, quien fuera rival de Donald Trump en la elección. Bueno, Donald Trump, por supuesto, con todo su entorno. Ken Cuccinelli, que es su principal asesor de seguridad interior. Todo el chief staff de Ted Cruz, que coordinan toda la parte de la política exterior de Texas, si se le puede llamar así. Es decir, todo el Partido Republicano en Texas, todo el Partido Republicano en la franja fronteriza, Arizona, por ejemplo, está a favor de la intervención militar en México. Y esto no es nuevo, esto se planteó desde un think tank que ha financiado también la campaña de Donald Trump, que es el Center for Renewal of America, que dirige el propio Ken Cuccinelli. Pero también se ha planteado desde la década pasada, desde gobiernos estatales de Texas y desde contratistas militares que le han dicho a los gobiernos tejanos, tu estabilidad depende de que se controle la fortaleza de los cárteles al sur de la frontera. A ver, yo creo, Rodrigo, que en México primero nos quedamos pasmados de ver la inacción del gobierno americano frente a situaciones muy serias, como fue todo esto del huachicol fiscal, Sí. como ha sido los descubrimientos de los grupos políticos dentro de Morena que Sí. están traficando con los migrantes, ¿sí? De toda la parafernalia en torno a los cárteles, a quién se apoya, cómo se apoya, quién apoya a quién, etcétera. Que por cierto, ha incrementado mucho la violencia, particularmente en Nuevo León, donde traemos, Claro. ya hablaremos de eso más tarde. Pero en el fondo, siento que lo que ha pasado, ese pasmo que ha pasado en la política americana, particularmente frente a la elección, tiene que ver con un hecho. El tipo de candidatos que tenemos, porque ambos están cuidando en extremo. Así es. Son tan frágiles, Rodrigo, el decrépito Joe Biden y el criminal, no lo decimos nosotros como criminal, Es convicto. es convicto, es un hombre que ya está sentenciado. De Donald Trump, pues hombre, la fragilidad se expresa en decir, toca lo menos que puedas los temas, pero no se confundan, ¿eh?
Pero Una vez que vengan las candidaturas y estén confirmados ya como candidatos, comenzarán a sacar las primeras pistolas. Ramón, las señales ahí están. ¿Quiénes son los probables candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos desde el Partido Republicano? Marco Rubio, un enemigo vocal del presidente Andrés Manuel López Obrador, este senador por Florida que ha planteado sanciones incluso para Pemex por triangular petróleo a Cuba y que acusa al presidente López Obrador de coordinarse con los cárteles para ceder territorio. Claro. Lo ha dicho abiertamente Marco Rubio. Y J.D. Vance, este senador por Ohio, que es producto de esta amalgama de los financieros Peter Thiel y la familia de Robert Mercer. Robert Mercer, un financiero muy importante de Estados Unidos, uno de los principales donantes del Partido Republicano, que tienen una idea de renovar a la derecha norteamericana desde un perfil nativista que eso incluye... Y radical, muy radical. Que incluye la invasión a Estados Unidos. Por cierto, Peter Thiel y la familia Mercer han financiado a todos los republicanos que hoy tienen como eje la invasión a México. Bueno, no hay duda alguna de que vamos a ser la piñata de esta elección presidencial en Estados Unidos. Fentanilo, Todo, migración, todo un está comercio aquí. de 800 mil millones de dólares al año. Es decir, Todo está México aquí. es el primer socio comercial de Estados Unidos. La relevancia es importantísima. Insistimos, la frase que hemos repetido aquí, somos too big to fail y somos too close to fail. Demasiado grandes para fallar y demasiado cercanos para fallar. Entonces, en ese contexto, México se coloca, y a mí me quedó clarísimo en este programa de Farid Zakaria en CNN, de que se está empezando a carburar la famosa narrativa de decir, no está la confrontación de Estados Unidos en el próximos par de años, no está en Ucrania, Está en no la está en frontera Europa, sur. no está en China, no está en Rusia, está en la frontera sur, y si no le metemos orden a esa frontera, máximo con el asunto de un gobierno que, digámoslo con todas sus palabras, estamos transitando de una república Así es. A eso representativa voy, va. a un poder absolutista que yo ya lo estoy definiendo como una dictadura legislativa. Porque el Ajá. presidente va a utilizar a los dos jefes de las bancadas, el Senado y de la Cámara de Diputados, más a quien sea el nuevo presidente de Morena, para neutralizar, inhibir o darle la contra a quien en ese momento va a ser la primera mujer habitante de Palacio Nacional. Totalmente. Si Claudia manda algo en contra de lo que la voluntad del hombre que va a vivir en la chingada tenga, él basta una telefonada y va a traer eso a ese triángulo de personajes. Sí, a Dan Augusto. Y no lo van a Ricardo dejar Monreal, pasar. Y muy probable Citlali Hernández también, que va a estar en Morena. Y no lo van a dejar pasar. Y si él quiere que algo pase y Claudia no quiere que pase, bastará con que le dé la orden al presidente de Morena para que baje la relación a la Cámara. Entonces, el eje de poder de este país, si se confirma, ¿sí? La mayoría... perdón. Perdón. El eje de poder en este país, si se confirma la mayoría calificada, será no necesariamente para hacer las famosas reformas constitucionales, va a ser para entregarle a López Obrador desde Palenque el poder de este país. Bueno, y ya lo advierten desde Washington, Estados Unidos. Un día antes de que se publicara este programa especial de Farid Zakaria en CNN, pues se publica en las páginas editoriales de Wall Street Journal un artículo de opinión de nada más y nada menos que Mike Pompeo, el secretario de Estado de la administración de Donald Muy Trump fuerte artículo. y director de la CIA de Donald Trump. Y él decía, AMLO's legacy, es decir, no dice el proyecto de Claudia, dice el legado de AMLO está emproblemando a México porque en una situación fatal podría incidir en una guerra comercial con Estados Unidos porque tiene el potencial y la capacidad de acabar con el TEMEC, y habla específicamente de los riesgos de la reforma judicial. Y en eso coincide el Partido Republicano y el Partido Demócrata, porque ese fue el argumento de Mike Pompeo del Partido Republicano
Pero si te vas al programa de Fareed Zakaria, que Fareed Zakaria, por ejemplo, es el programa favorito en este momento del presidente Joe Biden, reportan los Porque diferentes él es un medios, asesor de Joe Biden. porque ha sido asesor de Joe Biden en temas geopolíticos. Ujú. Y en la conclusión de su programa, Fareed Zakaria es muy claro. A ver, la oportunidad del nearshoring y de la integración de Norteamérica, ahí está, pero hay un problema. México se está convirtiendo en una democracia iliberal, transitando a un régimen hegemónico de partido único. Bueno, aquí yo quiero narrar una experiencia que me tocó vivir estos días en tantos aeropuertos y cuestiones. De pronto me empezaron a brincar en todos los aeropuertos de México los espectaculares adentro de los aeropuertos de los vehículos chinos, Sí, claro, de ese es un 4 o 5 problema. diferentes marcas. Antes veíamos hace muchos años Ford, Chevrolet, Chrysler, etcétera. Después vinieron los europeos, Mercedes-Benz, ¿sí? BMW, etcétera, etcétera. Y ahorita todos tienen un dado de vehículos chinos. A ver, cualquier extranjero que llegue va a decir, China se está apropiando de México. Cualquier norteamericano que venga y vea esos letreros, Pero pues, ya dieron acuso de recibo de esa situación en Estados Unidos, porque específicamente Donald Trump, pero también el campamento demócrata se está discutiendo aranceles de hasta 100% a la importación de bienes mexicanos, pero componentes chinos, o incluso de vehículos eléctricos de marcas chinas. Está clarísima la posición del Departamento de Comercio y también de la oficina del representante comercial de Estados Unidos, que no se puede permitir una expansión industrial de China al sur de la frontera. por lo pronto ya hubo estate quieto con el aguacate gate. Eso sí, Ese fue un definitivamente. estate quieto, porque fuera a decir, a ver, a ver, a ver, a mí no me van a respetar mi supervisión, mis inspectores, y los van a proteger. No se preocupen, nos vamos de México. Que ya otros países como Perú, ¿sí? Varios países sudamericanos, centroamericanos, ya producen aguacate. ¿Qué quieren? Quitarse los 3,000 millones de dólares que venden ahorita de aguacate mexicano, particularmente michoacano. ¿En Estados Unidos? No. Bueno, eso yo lo leí, Ramón, como que en Washington empieza a haber menos tolerancia a negocios vinculados con el crimen Por organizado. supuesto, por supuesto. Y eso va a terminar yendo también, vas a ver, próximamente hacia el huachicol fiscal. Por lo pronto, veamos qué pasa en los siguientes días con las secuelas de lo que pase en el debate presidencial. Bueno, el tercer tema, Rodrigo, es el tema nuevamente del gobernador Fofo, que de una u otra manera pues están sentados en el banquillo de los acusados Claro. en la ruta de un juicio político que el Congreso de Nuevo León, todavía en control del PRI y del PAN, del PRIAN, están ya en la ruta primero para su secretario de gobierno, Javier Navarro. Javier Navarro, y para él. Pero, pues Samuel aparentemente se envolvió en las aguas de Alberto y pues utilizó toda esta parafernalia del agua, de los destrozos, etcétera, para querer zafarse. Pero la preocupación, al menos en mi punto de vista, es que le brotó ese espíritu cuasi fascista Claro. de decir, me tiene sin cuidado el Congreso. Me pueden citar, no voy a ir. A ver, Y le de ordeno la a mi misma secretario de manera, de la Gobernación. misma manera que dijo, no voy a mandar presupuestos Así y es. tiene pendiente el 23 y el 24. De la misma manera que dijo, no voy a publicar los decretos que apruebe el Que Congreso, son cientos. que son cientos. De la misma manera que hoy dice, no voy a ir a lo del juicio, Y que le ordena a sus diputados del Movimiento Ciudadano no que ir no a ir, no acudir, para no boicotear generar el quórum. proceso legislativo. Y lo más preocupante, que se avienta a los brazos de Andrés Manuel López Obrador para decir, yo estoy bien con el presidente, acá ni me interesa. ¿Qué decimos, Ramón, ¿qué decimos de esto, Rodrigo? vayamos demoliendo el Congreso para hacer una nueva macroplaza donde pueden hacer nuevos conciertos la pareja Fosfo, Samuel García y Mariana Rodríguez, porque en los hechos el Congreso de Nuevo León no existe porque el gobernador no lo reconoce como un poder, a pesar de que en el 2021 y sobre todo en el 2024 el electorado de Nuevo León votó por contrapesos y equilibrios. Eso le tiene que quedar claro al gobernador. Ujú. Nunca se le dio un cheque en blanco porque él en todas sus reuniones con diferentes operadores políticos, las mesas que llegó a haber de diálogo con la oposición, todos los opositores te cuentan, es que Samuel García decía, a mí me tienen que entregar el Estado porque yo soy el gobernador. Pues no entiende el señor gobernador que esto es una democracia,
que esto es una república y que hay contrapesos, que una cosa es el poder ejecutivo y otra cosa el poder legislativo. Es latoso escuchar de un gobernador que diga, no voy a perder mi tiempo yendo a comparecer. A ver, perdona, señor gobernador, esto no es de que quieras o no quieras. Es una obligación de un poder que te está Así es. llamando a cuentas, porque son flagrantes las violaciones a la ley que has cometido. La pregunta aquí es, insisto y vuelvo a insistir, ¿dónde están los empresarios de Nuevo León? ¿Dónde está, Rodrigo, este famoso Consejo Nuevo León, integrado por personajes de las cámaras y demás? Próximamente tenemos que dar el tema, te voy a decir por qué. Porque estoy comenzando a detectar por ahí Sí. que en Nuevo León ya no hay un sector privado. No existe. No, ya hay dos sectores privados. Ojo, un sector privado es el sector privado tradicional, el del famoso grupo de los 10 venido a menos. Los herederos. Y el otro es el sector privado extranjero, en donde Ternium, Kia y toda la pléyade de empresas extranjeras que ya se instalaron y se siguen instalando y están ampliándose en Nuevo León, comienzan a tener políticamente un peso específico más grande. A ellos no les importa la política, ellos quieren sus resultados, que les den sus permisos, que saquen sus licencias, que se hagan los parques, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la parte original de la IP, ¿sí? Esta parte del famoso grupo de los 10, pues hasta este momento brilla por su ausencia y no digo que se tengan que meter en política, que den simplemente un banderazo, porque en el Consejo Nuevo León, que se supone que era para apoyar a Samuel en sus políticas, Claro. no existe, no se le escucha, no se le ve ni se le A siente. ver, un breve comentario de esta situación de los empresarios antes de regresar al caso Samuel García. Para mí fue evidente esto que platicas en la pasada reunión del Consejo Coordinador Empresarial a la cual acudió la presidenta electa Claudia Sheinbaum, porque fue visible, por ejemplo, el protagonismo y la cercanía de Máximo Bedoya, CEO de Ternium, una empresa argentina, y él, un empresario y hombre de negocios argentino. Y el único personaje que se alcanzó a ver ahí en esa reunión fue Armando Garzazada, el presidente de Alfa, pero que es un presidente de Alfa que es un lame duck, porque ya el Consejo de Administración determinó que su periodo terminó y que hay un periodo de transición para que haya un nuevo liderazgo en esta importante compañía regiomontana. Entonces, ¿dónde está el grupo de los 10 y dónde están los grandes empresarios en la primera línea? Y regresando al tema de Samuel García, a ver, viene a cuenta todo esto porque Samuel García se ha echado en los brazos del presidente Andrés Manuel López Obrador como su único salvador. Enfrenta el juicio político en el Congreso Estatal, tiene al menos una decena de expedientes abiertos en la Fiscalía General de la República, la mayoría de ellos por operaciones de recursos de procedencia ilícita en los despachos familiares, y hay también en las fiscalías estatales de Nuevo León, tanto la Fiscalía General como la Fiscalía Anticorrupción, casos que trastocan a su familia y directamente también a su esposa Mariana Rodríguez. Entonces, la protección que está buscando Samuel García es con López Obrador. Hace una gira en la Ciudad de México, martes, acude a la Secretaría de Gobernación a cabildear presupuesto. ¿Desde cuándo la Secretaría de Gobernación tiene algo que ver con el presupuesto? Y mucho menos esta Secretaría de Gobernación de Luisa María Alcalde. Realmente no incide en eso. Se reunió también con Dante Delgado. Fue a la Suprema Corte de Justicia también a intentar cabildear este detenimiento del juicio político, cosa que no logró porque los juristas son claros, el proceso va a seguir su curso, independientemente de que haya ganado una queja o un pequeño recurso, esto sigue. Pero acuérdate que ellos fueron clave para pararle la bola en el 21. Bueno, pero esa fue la Suprema Corte, pero mientras esto pasaba, Mariana Rodríguez estaba en una reunión con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué alguien que promueve un recurso en tribunales tiene derecho a una audiencia especial para cabildear el caso directamente? Es un conflicto de interés tremendo. Y como bien lo comenta Ramón, en el 2021, muchos de los magistrados que estaban sentados... Vinieron hasta Monterrey a cenar con Samuel. Vinieron a Monterrey a cenar con Samuel y frenaron lo que entonces era una acusación directamente del Instituto Nacional Electoral por triangulación de recursos a favor de campañas de movimientos. A mí sí, Rodrigo, lo que me parece deleznable es que se aproveche esta situación de drama en Nuevo León con las consecuencias de Alberto, sobre todo en las partes ahí
serranas para que el gobernador y su esposa salgan con un equipo de producción cinematográfico Sí. que les pongan luces y esto y lo otro para hacer tiktokazos. Adoptaron un perrito. Tiktokazo, uno que se llama Alberto, el perrito, igual que el huracán. Y que ese tipo de situaciones la sociedad no las perciba como un insulto a la inteligencia. Porque ese gobernador que no quiere sentarse, le está copiando todo a López Obrador. Absolutamente. El señor se quiere sentar con quien se quiere sentar. Y no se va a sentar con quien no quiera sentarse. Pero eso sí, toda la producción, la parafernalia, al más puro estilo de la 4T con Epigmenio Ibarra. Por supuesto. Pues aquí Rafael Valenzuela es Epigmenio Ibarra. Y hombre, Ya denunciado incluso por Enrique Alfaro también, Ah, porque claro. dice, estos mercadólogos que se creen políticos y que creen que ellos recibieron los votos y así no son es, ellos. así es. Entonces, qué lamentable, Rodrigo, es tener que ver a un gobernador que ningunea al Congreso y prefiere irse a la sierra, no con el presidente, a la sierra, a hacer un tiktokazo para que sus redes se inunden de likes. Pero el contraste, Ramón, martes primera gira por la Ciudad de México, jueves segunda gira ya siendo recibido por el presidente López Obrador en Palacio Nacional. ¿Y qué pasó en medio? ¿Qué pasó el miércoles? Se registraron 14 asesinatos en Nuevo León. Nuevo León vive una crisis de inseguridad que no se ha visto en décadas y el gobernador no está atendiéndolo, está completamente ausente. Aún con el agua que nos llovió, buena parte de la metrópoli no tiene agua. Así es. Porque se reventaron tuberías y no han podido sacar la bola del cuadro. Número uno. Número dos, registramos la deuda de cualquier estado del país, incluyendo la Ciudad de México. La mayor deuda de un estado en México la tiene Nuevo León. Deuda pública. Sí, sí. Y el presidente Samuel va por más. Claro. ¿Sí? Lo que acabas de decir. A ver, somos ya oficialmente y continuamente el segundo estado después de Guanajuato con mayores homicidios registrados. Así es. Bueno, ¿dónde está este gobernador que además ni siquiera se quiere sentar a gobernar? Por Dios. Y lo peor, Si no gobierna él, ¿quién gobierna? ya contaminó de esa mediocridad a Navarritos, que Navarritos era un señor navarro con toda su presencia, un prominente abogado que se ha ido empequeñeciendo, enanizando, poniéndole el tapete y haciendo lo que el señor gobernador en su furor autoritario quiere hacer y diciendo, yo tampoco voy a ir con los congresistas y les mando por escrito mi reseña. Perdón, señores, seamos serios, juguemos a la política como Dios manda y no estemos jugando a imitar a quien les protege las espaldas.